Buenas tardes desde Europa, buenos días desde América. Soy José Antonio González Marrero, miembro numerario de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia desde 2022 y con la esperanza de que ayer pudieran disfrutar de las interesantes charlas diferentes que tuvimos, vamos a dar comienzo a la sesión de hoy en esta sala 2 y para ello les recuerdo que deben tener los micrófonos apagados durante el tiempo que dure la conferencia. El ponente que tengo el gusto de presentar es don Juan Luis Alventosa Aja, graduado en Historia por la Universidad de Murcia en el año 2015. Entre 2015 y 2017 se fue especializando en cursos muy interesantes, uno de Archivística y Diplomática por la UNED y la Fundación Carlos de Amberes, y otro de Pericia Caligráfica Judicial por la Universidad Europea Miguel de Cervantes y de la Escuela de Criminología de Cataluña. Entre el 20 y el 21 cursó el máster en Identidad Europea Medieval con especialidad en Construcción Histórica de Europa por la Universidad de Lleida. Su trabajo de fin de máster fue estudio y edición del documento Poderes de diferentes poblaciones para jurar como heredero al infante Alfonso, que fue galardonado con el primer premio Vicenta Alonso Cortés. Actualmente es doctorando en el programa de doctorado de Historia, Geografía e Historia del Arte, Sociedad, Territorio y Patrimonio de la Universidad de Murcia. Su tesis doctoral versa sobre la reconstrucción de la Cancillería y el archivo de Alfonso de Ávila, intitulado el 12 de Castilla, entre 1465 y 1468. Es el director técnico del Archivo Franciscano y de la Biblioteca Franciscana de Fondos Antiguos en Murcia, ambos en Murcia, y allí tutoriza alumnos en prácticas que vienen de diversos grados, de diversos másteres de la Universidad de Murcia también. Ejerce además como perito calígrafo judicial y es profesor en dos másteres universitarios, de Historia y Patrimonio Histórico en la Universidad de Murcia y en el de Identidad Europea Medieval de la Universidad de Lleida. Además, es colaborador en el grupo de investigación Paleografía y Alfabetismo, Documentación y Archivos de la Universidad de Murcia. Y como investigador, como pueden suponer, es autor de numerosas publicaciones, tanto monografías como capítulos de libros o artículos en revistas científicas, ponencias, comunicaciones en congresos nacionales, internacionales, sobre todo relacionados con la archivística, los inventarios de archivo, la religiosidad en Murcia, los libros corales, la Cancillería castellana alfonsina, etcétera. La presentación que nos va a ofrecer lleva por título El origen de un apellido murciano, Moreno Buendía. Como él ya sabe, dispondrá de 30 minutos. Yo le avisaré a los 25 y ruego a los presentes que soliciten su turno de palabra a través del chat para la ronda de preguntas donde podrán charlar con nuestro ponente en 10-15 minutos. Así que cuando usted quiera, tiene su media hora. Adelante. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, en primer lugar, agradecerte la presentación y, como no, a la sociedad la invitación, la posibilidad de poder ofrecer pues, uno de mis trabajos sobre genealogía. Les voy a compartir la presentación. Vamos a ello. Me confirman que se ve, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con, la, con esta presentación que he denominado El origen de un apellido murciano Moreno Buendía. Al final entenderán por qué el nombre de el título. Antes de continuar, me gustaría simplemente esbozarles un pequeño índice sobre cómo voy a articular el rato que vamos a pasar juntos. En primer lugar, voy a hablar de los antecedentes de este apellido, antes de su nacimiento. Voy a establecer una línea genealógica temporal y luego voy a intentar
contestar a un par de preguntas que yo mismo me hice cuando empecé con el estudio de este apellido. ¿Cuándo surge? Y quién y por qué ostenta ese apellido. Y por último, daré unas pinceladas a modo de conclusión. Bueno, en primer lugar, y para ir ya entrando en materia, diré que la búsqueda de este apellido, del apellido Norman Buendía, nos va a conducir necesariamente a la provincia de Albacete. Que he de decir que hasta hace relativamente poco pertenecía al antiguo del Reino de Murcia, por eso les pongo el mapa que pueden ver en sus pantallas. ¿Por qué nos conduce a la provincia de Albacete? Pues es a tenor de los datos que he ido recabando en la parroquia de San Juan de Murcia. Y además también estos datos proceden del Archivo Histórico Diocesano de Albacete, radicado realmente la documentación viene de las Peñas de San Pedro. En concreto, y ya vamos a entrar en materia, me voy a remontar al día 24 de junio del año 1724. En esta fecha, Juan Antonio Buendía y Alfaro, que era hijo de Juan Antonio Buendía Carreño, natural de Lietor, y de María de Alfaro, que era natural de las Peñas de San Pedro, nace. Ambas localidades, Lietor y las Peñas de San Pedro, pertenecen, como he dicho, actualmente a la provincia de Albacete. Sin embargo, en este momento, en los inicios, en el primer tercio del siglo XVIII, pertenecían al Reino de Murcia. Las Peñas de San Pedro, además, es donde residía este matrimonio, insisto, Juan Antonio Buendía Carreño y María Alfaro, o María de Alfaro. Además, esta localidad era una población rica, por lo que parece ser, por lo que se ha podido estudiar, en agricultura, en ganadería, en alfarería y también en bordados. Y la familia Buendía Alfaro debía tener una posición económica más o menos acomodada, al menos hasta que se traslada a Murcia. Es una villa en Murcia y, según consta en el archivo parroquial de la iglesia de San Juan de Murcia, en 1752, cuando apenas contaba 28 años de edad, Juan Antonio Buendía y Alfaro, el hijo de este matrimonio, va a contraer nupcias con Josefa López Ruiz, que era una señorita que venía de una localidad murciana también, Villanueva del Río Segura. Que se haya podido constatar documentalmente este matrimonio, tuvo dos hijos: Juan Toribio Buendía López, nacido el 14 de abril de 1757, y Juan Mariano Buendía López, nacido el 1 de octubre de 1758. Ambos, insisto, fueron bautizados en esta iglesia. Aquí pueden ver ustedes, he intentado diferenciar los colores porque, bueno, entiendo que es mucha información y no quiero tampoco colapsar a nuestros oyentes. Me voy a centrar en Juan Mariano, el licenciado Juan Mariano. Ejerció como abogado de los Reales Consejos y en torno a 1787 va a contraer matrimonio con María Antonia Nemesia y Marfil, con la cual va a fijar su residencia en el número 3 de la calle de San Nicolás, que pertenecía en ese momento al barrio de San Pedro Apóstol de Murcia. Fruto de este matrimonio nacen tres hijos: Juan, José y Mariano, todos ellos Buendía Marfil. Aquí los pueden ver ustedes en pantalla. Esta acomodada familia, junto con el abuelo paterno y algunos sirvientes, se trasladó hacia 1809 al número 11 de la calle Riquelme, que también estaba radicada en el barrio de San Pedro Apóstol de Murcia. Aquí lo pueden ver perfectamente. Él nace el 1 de octubre del 58. De María Antonia Nemesia Marfil tenemos pocos datos. También es verdad que no hemos estudiado esta rama demasiado. Nos hemos centrado en los Buendía, porque además, como disponemos de poco tiempo, tampoco me puedo extender demasiado. Si continuamos con la línea genealógica, de los tres hijos del segundo, de José Buendía Marfil, solamente podemos constatar algunos datos muy sueltos. Esta escasez lo que me hace pensar, o lo que nos hace pensar, es en un repentino fallecimiento que, por el contrario, no puedo certificar, porque nos encontramos con una cuestión, y es que en Murcia, como en otras localidades de este país, la guerra civil sobre todo causó numerosos estragos
porque hubo una pérdida bastante importante de material documental. También pasó con la Guerra de Independencia, pero sobre todo con la Guerra Civil. Pero bueno, como decía, de este José, insisto, quiero creer que falleció repentinamente. Por el contrario, de su hermano Mariano, del tercero de los que he nombrado, sí que se dispone de bastante documentación. Nace en torno a 1794 y hemos conseguido cerciorarnos de que residía en el número 2 de la calle de San Nicolás de Murcia, también radicada en el barrio de San Pedro. Tuvo este señor parece una esmerada educación y además ejerció la profesión de escribano. El 30 de enero de 1818 casó con una señorita que procedía de Alicante, doña Josefa Ortiz de Taranco y la Puente. Y esta boda se ofició en la iglesia de San Lorenzo, en Murcia, estableciendo el matrimonio su residencia en la calle de Montijo número 11. Si seguimos avanzando en la línea temporal, hacia 1844, esta pareja, insisto, Josefa Ortiz y Mariano Buendía, se encontraban, sobre todo él, ejerciendo la profesión como oficial primero de la Contaduría de Bienes Nacionales de Murcia, que, para quien no lo sepa, es un organismo que se dedicaba a la gestión de todos aquellos bienes que provenían del proceso de desamortización, y él, junto a sus hijos, Mariano, que ejercía como escribiente tercero, y Antonio, escribiente del clero secular, todos trabajaban en el mismo organismo. Por aquel entonces, toda esta familia residía en la calle Santa Quiteria, número 1 del barrio de San Lorenzo. Y por consiguiente podemos afirmar que, pues efectivamente, esa posición económica se mantenía. El matrimonio de Josefa y de Mariano va a tener no solo los 2 hijos que he nombrado, sino otros 2. Todos ellos son Mariano, José, Josefa y Antonio, quienes habrían nacido seguramente entre 1821 y 1832, a tenor de las fuentes documentales consultadas, sobre todo en el Archivo Municipal de Murcia. Insisto, aquí también es complicado establecer fechas de nacimiento, fechas de matrimonio, fechas de defunción, por esa lastra que supone la pérdida del archivo documental de las iglesias y de las parroquias en Murcia. Una vez superado Mariano, nos vamos a centrar en Juan Juan Buendía y Marfil, el tercero de esos hijos de esa familia que se casó en Murcia. Y de este señor, de este Juan, disponemos también de gran cantidad de referencias y además constituye, y por eso lo he dejado para el final, el nudo familiar central, que además a mí en este caso me atañe porque si continuamos la línea genealógica llega hasta mi abuelo. Este Juan Moreno de Buendía, y aquí sí que lo añado, Moreno Buendía y Marfil, nace en Murcia, en la calle de San Nicolás, en el número 2, en el barrio de San Pedro Apóstol. Como su hermano Mariano, que había nacido también en el 6 de junio en la misma localidad del año 1788. Bueno, siendo este Juan, este señor Juan Moreno de Buendía Marfil, todavía joven, al cumplir los 20 años, ingresa en el Batallón Ligero de Tiradores de Murcia con el grado de teniente. Les he hecho una pequeña recreación. Si no soy completamente fidedigno, discúlpenme, pero la uniformología no es mi especialidad, pero bueno, aquí les muestro lo que podría ser aproximarse a ese uniforme del Batallón Ligero de Tiradores de Murcia. Bueno, este batallón y Juan en cuestión se encontraba entre las fuerzas españolas que, comandadas por el marqués de Lazán, hermano de José Palafox, constituían la primera línea de defensa en Aragón, en la localidad de Tudela, específicamente el 23 de noviembre de 1808, en la Guerra de Independencia que se mantenía contra el ejército napoleónico. Asimismo, él luchó contra las tropas francesas que sitiaron Zaragoza por segunda vez en diciembre de 1808 y en febrero de 1809. Durante el sitio de esta capital va a resultar herido y se le concede la Cruz de Zaragoza, siendo ascendido más tarde, el 9 de marzo de 1809, a capitán y destinado a Murcia, al regimiento de infantería. Dicho regimiento va a trasladar a Cádiz y en él va a estar Juan Moreno Buendía, sirviendo hasta el 23 de agosto de 1811.
11, fecha en la que fue trasladado al Regimiento de Voluntarios de Burgos, encargado de la defensa de la entrada de Cuenca a primeros de octubre de este año, y en la batalla de los campos de Murviedro a finales del mismo mes y del mismo año. El 5 de agosto de 1814 va a ser trasladado al Regimiento de Cariñena, en Zaragoza, en donde va a prestar servicio hasta el 31 de marzo de 1815, y durante su estancia va a solicitar permiso real para contraer matrimonio con Josefa Lázaro. El 1 de abril de 1815 se incorpora en Murcia al regimiento provincial y en él estuvo prestando servicio hasta el 14 de enero de 1818, 3 años después, momento en el que va a obtener el retiro anticipadamente a consecuencia de las heridas que había sufrido en los numerosos combates. En el plano personal de este Juan Moreno Buendía, diremos que el 12 de enero de 1815, su padre, Juan Mariano Moreno de Buendía, y su futuro suegro, Manuel Lázaro Caballero, acordaron los esponsales de futuro matrimonio entre él y Josefa Lázaro y Vallejo. Sin embargo, la licencia de matrimonio se hizo esperar, recibiéndola cuando ya estaba jubilado el 22 de mayo de 1819, casi un año después. Dicho matrimonio debió celebrarse seguramente en la localidad de Las Torres de Cotillas, que es una localidad, para los que no son de aquí de Murcia, cercana a la capital de la provincia, aproximadamente unos 15 minutos en coche actualmente. ¿Y por qué sabemos que esta pareja seguramente contrajo matrimonio aquí? Porque es aquí donde consta la vivienda, si examinamos los documentos de la concesión de la pensión vitalicia que consiguió obtener del Archivo General Militar de Segovia. En dicha localidad, en Las Torres, también debió nacer su hija, Piedad Buendía Lázaro, el día 3 de noviembre de 1829. 14 años después del nacimiento de ella, de Piedad, y fallecida ya su primera esposa, Josefa de Tranco y la Puente, se trasladó a Murcia capital, donde, cuando ya tenía 55 años de edad, casó en segundas nupcias con Blasa Caravaca y Mondéjar, una jovencita de no más de 24 años, que procedía además de una excelente familia de Espinardo. Este segundo matrimonio va a producirse el 18 de septiembre de 1843, en la parroquia de San Lorenzo. La pareja va a fijar además su residencia en la calle de las Balsas. Eso es prácticamente el centro de Murcia. Posteriormente se van a trasladar a la calle de las Correderas, al número 13 en concreto, que pertenece a la parroquia de San Juan, y en esta calle, en torno a 1844, va a nacer el primer hijo de este segundo matrimonio, Manuel, ahora sí, Moreno Buendía Caravaca. El matrimonio y su hijo, en torno a 1850, aparecen censados en la calle Baraundillo, cercana a la Santa Iglesia Catedral de Murcia, la catedral. Continuando en el tiempo y centrándonos ya en este hijo del segundo matrimonio de Juan, Manuel Moreno Buendía Caravaca, de los primeros años apenas sí que tenemos información, además de su fecha de nacimiento. Sabemos que contrajo matrimonio a los 21 años, siendo ya escribano, siguiendo un poco la tendencia de la familia, el 21 de febrero de 1866 en la Catedral de Murcia, con una señorita que era muy joven, de 18 años, que se llamaba María Dolores Ignacia, que gracias a otra anotación en otro libro sacramental sabíamos que era feligresa de la Puerta del Sol. Esto es, y para poder saberlo, pues hemos tenido también que investigar. Esto quiere decir que ella vivía frente a la fachada principal de la catedral. Hoy es la plaza del Cardenal Belluga, en aquel momento se llamaba la Puerta del Sol, seguramente en referencia a alguna de las puertas medievales que jalonaban la muralla de Murcia hasta prácticamente el siglo XVIII. Además, en esa misma anotación parroquial del matrimonio se indica que el novio pertenecía a la parroquia de San Juan, de lo cual se deduce por estas fechas, 1866, que la familia había vuelto a mudarse otra vez al barrio de San Juan tras su estancia en la calle Baraundillo. Asimismo, y gracias, insisto, a la mencionada anotación, sabemos que la profesión era la de escribano o escribiente, aunque en otros documentos también se indica que era empleado de Hacienda e inspector de orden público. Veremos que esto se repite, ¿no? También en sus antepasados aparece esta cuestión. Habrá que investigarlo con mayor profundidad. Bueno, la cuestión. Manuel y María Dolores, una vez ya casados, van a fijar su residencia en la calle Trinidad, número 7. Esto es el barrio de Santa Eulalia. Y el 11 de diciembre de ese año, de 1866, van a nacer su primer hijo,
Juan. Juan Moreno Buendía Dolores. Este señor fue bautizado en la parroquia del mismo barrio. 2 años después, en 1868, se van a trasladar el matrimonio y el hijo mayor a la calle Corredera número 42 en el barrio de San Juan, donde el 17 de marzo del año 1869 nacería el segundo hijo, José, bautizado en la parroquia de ese mismo barrio. En el mismo lugar, entre 1871 y 1874, van a nacer los dos siguientes, Manuel y María Dolores. Como verán, para este caso concreto no he acudido a los libros de registro parroquial, no porque no quiera, sino porque han desaparecido. Pero como en ese momento ya empieza a funcionar el registro civil, en el Archivo Municipal de Murcia hay una serie muy rica, por cierto, que son los registros demográficos. RD es la abreviatura, y aquí aparecen estos dos censados en estas mismas fechas. Muy cerca de la calle Corredera, en lo que se denomina el Val de San Juan, en el número 27, Piedad Buendía Lázaro, que era hermanastra de Manuel, recordemos, hija del primer matrimonio de su padre, y su esposo, José Cortés Bueno, habían establecido su hogar. Y es aquí donde aparecen referenciados y consta que tenían una criada que les atendiese. En esa casa estuvieron viviendo cerca de aproximadamente 17 años, entre 1868 y 1885. En la tríada siguiente, en el trienio siguiente, debemos morir porque en esa casa aparecen empadronados Manuel, es decir, el hermanastro, su esposa y, ahora ya sí, 5 hijos. Juan, José, Manuel, María Dolores y Mariano. Aquí me he equivocado yo, discúlpenme, he tenido ahí un lapsus. A partir de 1889 y es allí donde van a hacer el quinto hijo, insisto, Mariano. Parece evidente, por lo tanto, que las relaciones entre los hermanos, los hermanastros, entre Piedad y Juan era muy buena. Y es probable incluso que le cediera la casa a su hermano y a la familia. Además, ella y su marido, José, fueron los padrinos de Manuel, del tercero de los hijos, y de María Dolores, de la cuarta. Finalmente, Manuel Moreno Buendía Caravaca murió recién cumplidos los 55 años el día 23 de enero del año 1900 a causa de una gripe en su casa, en el número 27. Paso la diapositiva. Muy bien de tiempo, ¿no? Sí. Este Manuel Moreno Buendía Ignacia, insisto, el tercer hijo de este matrimonio, de Manuel y Dolores, había casado en la iglesia de San Lorenzo el 12 de octubre de 1893 con una joven de apenas 20 años, Julia Terrer López. Lo de Terrer vamos a quedarnos con ello porque antes de conectar hemos tenido una conversación sobre los Alventosa Ferrer con un murciano, hablaremos de ello. Esta Julia Terrer López era natural de la Flota y con quien comenzó la convivencia marital, matrimonial, primero en la Huerta, en el partido de la Flota. La Huerta era un término que se utilizaba para englobar a un montón de barrios que hoy día forman parte de la ciudad. Este partido de la Flota probablemente es aquí donde vivía junto al resto de la familia. Hacia 1901 se les va a encontrar censados a estos dos, a Manuel Moreno y a Julia Terrer, en la calle de Cánovas del Castillo, en el número 20. Al parecer era propiedad de la madre de Manuel, de Dolores Ignacia. No debió pasar mucho tiempo para que, ante la ausencia del padre fallecido y dada la cercanía de ambas viviendas, insisto, el número 27 y el número 20, ambas familias decidieran vivir juntas. Y, de hecho, así consta en el correspondiente padrón municipal de Murcia del año 1910. La casa familiar se va a establecer en la calle Cánovas del Castillo, en el número 27. De los hermanos de Manuel se dispone de poca información. De los varones solo sabemos que Juan, el mayor, pues se casó con Caridad Molina Galván y no tuvo descendencia. La única hija de este matrimonio, María Dolores Moreno Buendía Ignacia, en el padrón de 1910 aparece como habitante de la calle Cánovas del Castillo número 27, pues junto a sus hermanos, a su madre y a la familia de su hermano Manuel, y según consta en la anotación censal era viuda. Entre 1910 y 1920 aproximadamente debió casar con un viudo que era un par de años mayor que ella, que era empleado de comercio y su nombre era Santiago Piqueras Picazo y era originario de Tarazona de la Mancha, en Castilla, en la antigua Castilla la Vieja, Castilla-La Mancha, vaya. Y ambos van a aparecer empadronados junto con la madre de María Dolores y 2 hijos del anterior matrimonio de Santiago, José María y Angelita Piqueras González, del Campo, en el número 30 de la misma calle.
Santiago no sobrevivió a su mujer y murió el 8 de marzo de 1939. Volviendo otra vez, nos hemos ido un poquito al hilo principal, el matrimonio formado por Manuel y por Julia va a tener 7 hijos, 2 de ellos varones y el resto todo mujeres, aquí los pueden ver. Sus nombres, bueno, aquí los tienen: Dolores, Antonia, Julia, Carmen, Manuel, Josefa y Miguel. Juan Luis, De perdona, Manuel Juan Moreno, Luis, dime. tienes un papel delante de la Ay, cámara. perdón, sí, es que, perdonadme, es que como llevo aquí un montón de cosas, a veces se me, Nada, perdonadme. no te preocupes, no te Vale, ¿se me preocupes. ve ya con corrección? Sí, ¿verdad? Sí, Vale, sí. En 4 vale, bueno, minutos te llamo la atención y te indico que te quedarán 5 perfecto, minutos. Venga. estoy finiquitando. Bueno, Vale, gracias. de toda esta playa de hijos que tuvo la familia, de 7 hijos, conocemos, insisto, muy poca información, y tampoco me he querido detener porque entonces habríamos aquí, nos podríamos extender horas. Bueno, les he anotado fechas de nacimiento de aquellos de los que conozco, las fechas de defunción, las causas de la muerte. Esto sobre todo viene gracias a los registros censales, a la información censal y luego también gracias al padrón municipal. Y luego también, sobre todo, porque son gente ya bastante cercana en el tiempo y bueno, pues cuando mi abuelo vivía, pues todavía se acordaba todavía de esta gente y bueno, pues supo decirme alguna cuestión un poquito más detallada. Bueno, aquí les pongo un pequeño, les he metido unos pequeños cuadros para que yo creo que quizás es lo más llamativo, en los cuales se puede ver cuál es la sucesión de los acontecimientos y luego la documentación de dónde proviene, ¿no? Pues bueno, para cada uno de los personajes que son quizás los más importantes, ¿no? Mariano Buendía Marfil y los descendientes, Juan Moreno Buendía Marfil y los descendientes. Esto lo paso rápido porque no me quiero detener más. Los descendientes, que son muchos, como ya hemos mencionado. Son muchos descendientes. Y bueno, ahora yo me voy a centrar en Juan y en Mariano, que quizás yo creo que son los dos personajes en los cuales, o a partir de los cuales nace, ¿no?, el apellido. En ambos vemos la denominación de Moreno. Y de hecho, los dos lo usan de forma indistinta. Buendía, los dos, Buendía Marfil, utilizan el Moreno. Y para ello hay que pensar que hubo de haber o tuvo que existir alguna razón. Y de hecho de carácter familiar. Además, para ambos hermanos se trata, y esto es una cuestión muy curiosa, de un segundo nombre y no de un apellido. Asimismo, los descendientes no lo usan salvo José, como aquí lo pueden ver. Y sin embargo, los descendientes de Juan sí que lo van a incorporar. Lo que pasa que también un poco de forma dispersa, ¿no? En este caso, Piedad no lo usa, pero Manuel, por ejemplo, sí que lo usa. Y de hecho, ya no lo usa como un segundo nombre, sino como un apellido. Y sus descendientes también, de forma que se asocia al primer apellido y se consolida y llega hasta prácticamente mi abuelo, que es uno de los pocos descendientes que lo posee. Y ya, si les parece, doy unas conclusiones y termino. Tras varios años de investigación, doy los frutos este trabajo y es necesario decir, no nos vamos a llevar a engaño, que no he conseguido conocer la razón por la cual se propicia la creación del apellido Moreno Buendía. Puedo llegar a elucubrar que es posible que el servicio militar ejercido durante el primer tercio del siglo XIX, con ocasión de la invasión francesa, de la invasión napoleónica del Reino de España, tenga algo que ver. Además, es que toda la familia de abuelo ha sido muy morena de piel, mucho, mucho, mucho. Y entonces yo quiero pensar, esto es una elucubración, insisto, quiero pensar que ese moreno
tenga algo que ver con con ese color de piel. Sin embargo, sí que sé cuándo y quién lo origina. Por ello, la investigación no se retrotrae más allá del siglo XVIII, momento en el que este apellido germina. Otra cuestión es que, a pesar de no haber podido incluir más material gráfico, evidentemente porque no tengo tiempo ni tengo espacio, sí que quiero consignar la importancia de la documentación original, que además ha sido, y lo habrán podido comprobar por la cantidad de datos que he ido aportando, constituye el pilar fundamental sobre el cual he construido la historia de los Moreno Buendía. Hablamos de partidas de nacimiento, de matrimonio y de función, desde un punto de vista de archivos parroquiales, archivos eclesiásticos. También hablamos de documentación de carácter municipal, censos, padrones, libros de registro demográfico y también, y esto es una parte muy importante, documentación custodiada en los archivos militares, sobre todo el Archivo General Militar de Segovia, para el caso de este apellido, del Moreno Buendía, porque en las hojas de servicio he podido vislumbrar muchísima información que me ha servido para poder completar este estudio que les he mostrado a día de hoy. Y bueno, con esto yo doy por finalizada mi exposición, les agradezco la atención, siento que haya sido un poco a uña de caballo, pero el tiempo nos apremia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Voy a ti. dejar de presentar De acuerdo, y vamos ya a... podemos, yo creo que ya. Muy bien, creo que te están dando las gracias por aquí con aplausos varios Vaya, y no sé si demás. son merecidos, pero Enhorabuena. gracias. Sí, no, desde luego que sí, enhorabuena y ha sido realmente para mí que desconozco toda esa zona de por ahí, algo muy similar a lo que ocurre aquí también con algunos motes, ¿no? Que acaban convirtiéndose en apellidos. No sé si en este Efectivamente. caso hablamos de hoy en día un apellido o ha desaparecido como tal. Ha desaparecido porque Ha no desaparecido. hay, ahora mismo no hay descendientes. Sí, la única que lo llevaba era la madre de mi abuelo Julio, Alventosa Moreno Buendía, Ujú, y lo que pasa que ese apellido ha desaparecido. Al menos que tenga que ver con mi familia, el Moreno Buendía. A no ser que alguno haya hecho una traspolación de los apellidos, que es posible, mm. y también es que, como nos reunimos la familia, que somos muchos, pues siempre intento estar enterado de todo, pero creo que este apellido tiende a la desaparición porque no quedan Moreno Buendía. Al Curioso. menos que tengan que ver con la familia, Ujú, ujú. me refiero. Mm, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta y si no te Yo sigo he preguntando. visto, he visto los Ay, mensajes. Ah, vale, que están aquí. Juanjo tiene la mano levantada, perdón, no te había visto. Nada, Adelante. gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero, felicitar al ponente, a Juan Luis, porque la verdad es que ha estado muy interesante. Al final, sobre todo por apuntar un poco la idea, ¿no? Que además hemos comentado fuera de cámara antes de comenzar, y es esa idea de la evolución de los apellidos, su composición, su descomposición, según en qué etapa histórica nos encontremos, Mm, y cómo es algo que es absolutamente movible a lo largo del tiempo. No son inmutables los apellidos, ¿no? De hecho, pues si tenemos suerte de llegar al siglo XVI con el mismo apellido inmutable, pues viene a ser sobre todo en la zona norte. Pero, por ejemplo, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, en fin, bueno, Canarias, como uf, está comentando mi amigo José Antonio, pues es una realidad, es una realidad. Entonces, bueno, también muy interesante cómo otros tipos de documentos te han permitido, en este caso, solventar la ausencia de archivos parroquiales, ¿verdad? Sí, al fin y al cabo, yo creo, a ver, yo es que soy historiador, entonces, claro, a mí las fuentes documentales es algo totalmente inherente a mi profesión. Entonces, sí que es cierto, es verdad, los registros sacramentales, los archivos eclesiásticos son una parte importantísima para poder reconstruir la genealogía, no puede ser de otra forma, pero sí que es verdad que hay otra documentación de carácter municipal, de carácter militar, incluso es posible para aquellos apellidos que están asociados a un linaje en los archivos nobiliarios, sobre todo, es posible construir una historia. Yo lo he hecho y no soy un as construyendo historia. Yo narrativa no tengo mucha, he de decirlo. Pero sí que es verdad que localizando documentación lo hago bien, quiero decir, porque soy muy persistente. Entonces es posible, por supuesto.
Quiero decir, de hecho tiene que haber una mezcla, porque se puede comparar información, se contrasta. En la mayoría de los casos, además, esa información coincide. Además, es lo que tú comentas, Juan José, se complementa, ¿no? Viene muy bien. La verdad es que yo animo a aquel que quiera hacer una investigación de carácter de corte genealógico, que tiene que nutrirse de todas las fuentes habidas que tenemos a nuestra disposición como investigadores. Muchas Totalmente de gracias. acuerdo, sí. Sí, además ¿Alguna otra pregunta? perdón. Ay, perdón, no. Sí, No, sigue. tranquilo, Juan José. No, José Antonio, perdona, nada. Si es que es eso, que además yo esto lo constato no solo con los Moreno Buendía. Me preguntaba antes, José Antonio, si había realizado la investigación con otros apellidos, con todos, con Alventosa, con Aja y con los de mis padres, con Grau, que era de mi abuela, con Riera, que era de mi bisabuela, con San Miguel por la parte materna, los Aja, los Diego, y en todos me he nutrido de información que proviene de cualquier tipo de archivo, incluso de los archivos nacionales, ¿no? Lo comentábamos, el tema de los libros de cofradías que se custodian en el Archivo Histórico Nacional, incluso el catastro de Ensenada. Diré más, por ejemplo, el libro de las Belletrías, el Becerro de las Belletrías, que es un volumen, es un códice del siglo XIV. Ese documento incluso puede ser interesante, quizás no de una manera directa para la reconstrucción de la familia, pero sí nos puede dar un contexto de carácter histórico que nos haga entender el camino, ¿no? del linaje o de la familia en cuestión y cómo, ¿no? Cómo evoluciona. Considero que es muy importante. Juan Luis, me quedó una duda con respecto Sí. a si estas dos personas pudieron adquirir el moreno durante el servicio militar. O sea, Sí. es posible Esto que... te lo digo, sí, esto lo digo, además que quiero decir, resulta que los dos fueron militares. Eso, de hecho, tengo los expedientes militares. En los censos de población de Murcia, los censos antes de la guerra eran Buendía y después son Moreno. Entonces, algo tiene que pasar en la guerra, algo pasa. Y no sé si será por, insisto, los motes en el ejército son muy usuales. Ahora no lo sé, pero hasta hace 30 años en el colegueo, en el argot militar es muy usual. Entonces, de hecho, a mi abuelo Julio le llamaban el Moreno. Quiero decir, es una posibilidad. Lo he lanzado como elucubración, no lo puedo asegurar porque no tengo ninguna fuente documental que me permita afirmar una línea, una argumentación de tal calibre, pero es posible. Es posible. Sí, es bastante plausible, la verdad. Sí, desde luego. Incluso, bueno, yo, dime. Sí, perdón, que meto Dime. baza. Lo interesante también es que muchas veces esos apellidos que surgen de un mote terminan siendo un mote al suprimir el apellido. Porque por lo que acabas de comentar, no sé si ha dicho tu abuelo o tu bisabuelo, le conocían como el Moreno. ¿Y A quién mi nos abuelo dice era que el no es por Moreno. el apellido? Claro, Efectivamente, claro. justo, efectivamente. Porque yo conozco casos, en este caso de familias, por ejemplo, en el área de Toledo, con apellidos compuestos que con la implantación del registro civil se simplifican esos apellidos y la parte que eliminan del apellido se les queda como mote en la familia. Entonces, por ejemplo, el apellido Palomo, ellos son palomos, ellas son palomas, pero el apellido compuesto se queda dividido en uno, se queda en uno básicamente, ¿no? Sí. O sea que es interesante esa evolución de los apellidos, de mote a apellido y de apellido a mote. Sí, Claro, sí. efectivamente, porque además pasa una cosa, y es que hay que pensar que esto quizás lo que cuento puede parecer algo completamente anodino, pero es una realidad. El escribano, cuando uno llega, ahora no, pero cuando uno llegaba hace 50 años, 100, 150, y alguien le venía con un deje de habla, si es murciano de la zona cerrada de la Huerta, ya digo yo que es complicado entenderle, ¿eh? Y yo soy de aquí, y le dice el apellido, y el escribano dice, vale, y lo escribe de cualquier forma. Quiero decir, Claro. que también hay que tener en cuenta un componente de carácter personal en la relación entre dos personas en un acto tan cotidiano como la inscripción de una persona en un registro de nacido. Luego, aparte de todo eso, hay, pues eso, insisto, esos componentes de carácter personal que determinan una cosa tan importante como la formación de un apellido simple, compuesto, separado, suprimiendo una parte, lo que tú comentas, Juan José, suprimiendo la parte que es el apellido y quedándose con el mote, eso hay que tenerlo en cuenta también. A mí me parece, son cosas que hay que saber, que hay que conocer también y tener en cuenta.
Bueno, le damos la palabra a Mariano Alvarado, que también te quiere hacer una pregunta. Adelante. Está sin micro, estás muteado. Ahí. Ahora. Bueno, quería comentarte bueno, que me ha encantado tu exposición y, Gracias, Mariano. y además, bueno, también ver que las calles que describías, bueno, que yo las conozco, que me son todas familiares, ¿sabes? Que para mí ha resultado muy interesante en ese aspecto, ¿no? También quería comentarte que, bueno, que yo no sé si sabes que el general San Martín hizo la carrera de armas en Murcia y posiblemente sea coetáneo de alguno de tus antepasados, porque, bueno, él batalló en Bailén antes de servir a la causa americana, ¿no? Y bueno, fue ahí donde hizo su carrera de armas en Murcia, a principios en la Pues región. desconocía el dato, Mariano. Pueda dar más aclaraciones, que es más versado en historia que yo. No lo sabía, no lo sabía, la verdad. Oye, pues igual sí. Bueno. Y nada, pues, y también ver también algunos apellidos que has nombrado, que tengo, por ejemplo, Mondéjar, Sebastián Mondéjar es amigo mío, que veo que parecía en Caravaca también, conozco a otra chica Caravaca, Claro. apellidos murcianos que es curioso, ¿no? Cuando ves así, cuando alguien... Yo vivo aquí en Murcia hace 30 años, pero yo nací en Argentina, en Buenos Aires. Soy murciano por adopción, porque, bueno, llevo acá 30 años, y español por antepasados, por mis antepasados españoles que son por los cuatro costados, te diré, ¿no? Eh, y nada, pues no, eso era todo, ¿no? Podría comentarte alguna otra cosa más, pero bueno, de algún murciano que he encontrado así, pero no sé si es el momento. Lo que digan No sé los cómo moderadores. está Tenemos unos minutos. abiertos a la tertulia. Tenemos Podemos- minutos. 3 minutos tenemos así para continuar. Luego ya sí que vamos a ir cerrando. No sé, como prefieras, Mariano. Nada, bueno, que yo encontré también algunos antepasados en América, por ejemplo, hay uno que es Maldonado Saavedra, bueno, que engancha ahí con Yáñez Fajardo, con los Claro. Avellaneda, con Lope Madre de mía. Avellaneda, bueno, he encontrado muchas cosas, la verdad. Esos son murcianos de corazón, ¿eh? Murcianos. Sí. Incluso Alfonso X el Sabio también lo tengo entre mis antepasados por parte de madre y de padre. Están las genealogías bastante estudiadas, pero por varios sitios, por lo que he podido ver, ¿no? Por investigar, porque están estudiadas por varios antepasados españoles y Claro. portugueses también. Sí, no, si al final eso, si nos ponemos a tirar hacia adelante, no sé a quién me dijo una vez que podíamos remontarnos, vamos, hasta el mismísimo Jesucristo. Quiero decir que Bueno, sí, sí. es una forma de hablar, pero quiero decir, Mariano, que es verdad que cuando uno se pone, además, ¿sabes qué pasa? Las principales líneas genealógicas, pues las grandes, la Casa de Alba, los duques de Medina Sidonia, la realeza, todos esos, incluso los bastardos, todo eso está muy estudiado. Entonces, y es muy fácil, a ver, muy fácil en el sentido de que echarle tiempo, porque al fin la ciencia genealógica, yo la tildo como ciencia o disciplina, me voy a permitir el lujo, no sé si aquí alguien estará en desacuerdo, pero para mí es una disciplina. La ciencia genealógica, quiero decir, tiene mucho trabajo, mucho trabajo. No es difícil. Además, se aprende conforme se va. Hay que tener una mente abierta, evidentemente, pero conforme se va estudiando y se va ahondando en la antigüedad, ¿no? En los antepasados de uno, se va uno dando cuenta de que lo que se requiere es muchísimo trabajo. Mucho trabajo. Sí, bueno, efectivamente. Yo lo que pasa es que me he podido ahorrar mucho tiempo porque muchas de las genealogías de mis antepasados están estudiadas Claro.
en el siglo XVI, por ejemplo, por la genealogía portuguesa, por Gaspar Fructuoso. En las genealogías argentinas hay incluso estudios sobre los Cabral de Melo muy abundantes por todos lados, incluso el ingreso a la Academia Claro. de la Historia de uno después versó sobre no un antepasado, pero sino un hijo bueno, un pariente, que era Juan Cabral de Melo y Alpoy. En fin, que hay mucho. A mí me ha pasado lo contrario que le pasa a mucha gente, que ha encontrado mucho material y Compañeros, mucha tengo que información. ir pasando la siguiente palabra porque tenemos que cerrar en nada. Juanjo, una Muy cosa breve, puntual y muy breve. cerramos. Sí, muchas gracias, José Antonio, perdón. Bueno, desde luego, Juan Luis, estás en el sitio adecuado porque creo que la gran mayoría de los aquí presentes estamos de acuerdo contigo. La genealogía es una ciencia no auxiliar, sino como poco afín y con derecho propio dentro de las humanidades y de lo que sería la historia, ¿verdad? Y solo te quería hacer una pregunta muy rápida, y era si respecto a esta familia que has tratado en la charla de hoy, los Moreno Buendía, ¿ha sido un poquito más allá para ampliar el conocimiento de sus redes clientelares y familiares o es una parte que tengas de momento en mente y no has desarrollado? La tengo en mente. O sea, tengo bosquejos. Porque además es que esto lo empezó mi padre, porque mi padre es un aficionado a la genealogía, profesor de química, historiador frustrado, y entonces en el momento que empecé a estudiar historia, lo primero que hizo me sentó y me dijo, antes de que me muera tú tienes que estudiar a estos y estos, y en ello estoy. Entonces, resulta que ya llevo algo de trabajo hecho, entonces sí que es verdad que las redes clientelares, sí que las están bosquejadas, pero me tengo que meter con ellos. Pero sí. Vamos, Es yo que voy a todas. tienen que ser figuras que han tenido que tratar con un estrato social relevante, tanto Sí, positivos como militares, sí. entonces tiene que ser interesante. Sí. De hecho, rápido, la mujer lo voy a decir, de Juan Mariano Moreno Buendía, ¿vale? La Josefa Taranco Lapuente, su padre formaba parte del Concejo de Murcia, formaba parte del ayuntamiento. Entonces, claro, de hecho, que por cierto, eso no lo he dicho, en el Archivo General de la Región de Murcia, en el libro de protocolo notarial lo encontré. Sabía cuándo se casaron, me puse a buscar como un agujo en un pajar y al cabo de una hora tuve suerte y encontré el contrato de esponsales. Que ahí también en los archivos de protocolo notarial se encuentra mucha documentación porque al fin y al cabo esto es un contrato, que también hay que verlo, hay que dejarse la sacralización del matrimonio y hay que verlo como un contrato. Es verdad, por lo menos desde el punto de vista de la ciencia genealógica. Luego hablamos de otra cosa. Entonces, ahí aparecía este señor y además había una cantidad de dinero, mucho dinero para ser del siglo XVIII. Quiero decir que parece ser que esta gente se codeaba con gente, pues eso, de pudiente. Ellos también lo habrían sido, se ve. O sea que, al fin y al cabo, mi padre lo que buscaba cuando empezó toda esta historia, siempre había oído que los Moreno Buendía eran poco menos que los miembros de la realeza. Y le dije, bueno, mira, papá, de la realeza no digo, pero por lo menos había dinero, digo, que, oye, pues se codeaban con la Jet Set de Murcia, como se suele decir, así hablando en plata. Digo, ¿eso te vale? Me dijo, estoy más que satisfecho. Le dije, pues ya está, perfecto. Así que nada. Muy bien. Pues Muchas Juan gracias. Luis, muchísimas Bueno, gracias. Ha sido un gracias a placer. ti, José Antonio. Nada, por favor. Es mutuo. Y muchas gracias a todos los compañeros que han estado con nosotros por aquí. Vamos a hacer un descansito. Dejo de grabar y pasamos a la siguiente. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Adiós.